Saludos y muchas bendiciones para todos. En esta ocasión vamos a realizar la extracción de números entre palabras utilizando formulación avanzada en Microsoft Excel. Si nosotros observamos las frases que nos encontramos en la columna A, vemos que hay algunos números. Esos números como tal pueden encontrarse al principio de la cadena de texto o de la frase, pueden estar al final, como por ejemplo esta frase de acá, o inclusive también pueden encontrarse en la mitad, como por ejemplo este 100%. La idea es que a través de formulación podamos realizar esa extracción. En primera instancia vamos a contar los números que se encuentran en cada una de las frases y después de realizar el conteo haremos la extracción. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a utilizar una técnica que utilizamos en videos anteriores, utilizando la función sustituir, utilizando la función repetir, la función largo y la función extraer. Si desean ver más detalle de cómo funciona esta técnica, pueden observar el video en la parte anterior. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar la función extrae. Entonces vamos a colocar extrae. Tenemos tres argumentos, los tres argumentos son obligatorios. Utilizamos inicialmente la función sustituir como el texto. La función sustituir tiene 4 argumentos, de los cuales los 3 primeros son obligatorios, esos son los que vamos a usar. Colocamos un espacio, lo concatenamos con la celda A2. Vamos a reemplazar de este texto como tal, vamos a reemplazar el espacio por la cadena de texto nuevo que corresponde a la función repetir, donde la función repetir la vamos a utilizar para repetir, como su nombre lo indica, un espacio, la cantidad de caracteres que tenga la celda A2. Esto lo podemos hacer con la función largo de esta forma. Una vez lo tengamos de esta forma, vamos a cerrar paréntesis, seleccionamos la parte del texto, presionamos F9, observamos que ahí ya tenemos el texto separado y reemplazado en cada uno de sus espacios, presionamos Control Z. Y la idea, de alguna forma, es poder evaluar si dentro de esta frase existen números. Entonces vamos a verificar lo siguiente. Primero ya tenemos la cadena calculada. De esa cadena vamos a extraer cada una de las palabras. Lo vamos a extraer utilizando la siguiente técnica. Aquí va a variar un poquito con respecto al video anterior. En cuanto a la posición inicial, vamos a colocar iniciando con el largo A2. Ya sabemos que en este caso, o sea, seleccionar esta función, le presionamos F9, observamos que tenemos 33 caracteres. Entonces la idea es de que él arranque primero en el carácter 33, luego en el carácter 66, luego en el carácter 99 y así sucesivamente. Pero la idea no es arrastrar esta fórmula hacia la derecha, sino que en esta misma celda podamos hacer la extracción dentro de una matriz. Esto lo podemos lograr a través de la función fila. Entonces voy a utilizar aquí un poquito, mejor dicho, voy a colocar aquí un espacio, le voy a hundir Enter y voy a explicar la función fila. Entonces voy a colocar aquí función fila y nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, de esta forma. Estamos diciendo a la función fila que lea qué filas tenemos en este rango, por ejemplo, en el rango A1 a 5. Si nosotros presionamos F9, observamos que nos da una constante matricial de filas enumerando los números del número 1 hasta el número 5. Si nosotros, por ejemplo, en vez de colocar A1 a 5, colocamos A1 a 10, por ejemplo, presionamos F9, vamos a observar de que él genera una constante matricial de filas desde el número 1 hasta el número 10. Así funciona la función fila, que si yo coloco dentro de la función fila un rango, él me dará los números incrementales de acuerdo con el rango que esté seleccionando. Aquí vale la pena destacar que no necesariamente tiene que arrancar en A1, puedo colocar aquí A3. Entonces, si yo lo hago de esta forma, pues arrancará el número incremental desde el número 3 hasta el número 10. Entonces, pues básicamente es así como trabaja la función fila. Vamos a quitar el espacio inicial acá y vamos a utilizar aquí una técnica que es la siguiente. Vamos a colocar aquí por y vamos a colocar la función fila
Y la función fila vamos a colocar, por ejemplo, A1, dos puntos, y vamos a colocar A5. Si nosotros realizamos esto, en este momento, seleccionando esta parte, ya vimos que genera números incrementales del número 1 hasta el número 5, pero si nosotros seleccionamos directamente este argumento en cuanto a su posición inicial, obtenemos los números iniciales que estamos comentando en el principio. El primer número corresponderá al número 33, el siguiente 66, el siguiente 99 y así sucesivamente, debido a que estoy multiplicando el largo por una constante matricial. En otras palabras, lo que está haciendo es multiplicar este número 33 por cada uno de los elementos de la constante matricial que se encuentra construida con la función fila. Ahora bien, voy a colocar aquí un espacio. La idea es que la función fila sea totalmente dinámica de acuerdo con la cantidad de palabras que calculamos en la columna B. Es decir, nosotros sabemos que tenemos 5 palabras por la función que ya vimos en videos anteriores, pero la idea es de que él replique este rango que tenemos dentro de la función fila de acuerdo con la función o con la cantidad de palabras que tenemos en la columna B. Si nosotros tenemos 11, pues la idea es de que la función fila genere una constante matricial que represente esas 11 filas. Entonces, para poder realizar esto, vamos a utilizar un truco que lo podemos utilizar a través de la función índice. Si nosotros colocamos igual función índice, la función índice puede directamente utilizar, por decir algo, selecciono la columna como su primer argumento que corresponde a la matriz, punto y coma, y aquí puedo colocar un número cualquiera. Por ejemplo, puedo colocar 5. En este caso lo que estamos utilizando es que el argumento inicial de la matriz lea la columna A y que escoja de esa columna A la quinta referencia que representa esa columna A. Si nosotros presionamos F9, nos vamos a dar cuenta de que él en este momento nos está dando el resultado de la celda A5. A5 corresponde a esta celda. Ahora bien, si nosotros, voy a presionar aquí control Z, voy a volver a hacer la función índice AA y coloco por ejemplo 10, pues en este caso me estará dando el resultado de la celda A10 que corresponde a este que tenemos acá. Si presionamos F9 observamos exactamente lo que estoy comentando. Control Z. Básicamente con esto que estoy diciendo aquí puedo reemplazar la celda A5, que es una celda estática en este momento, por la referencia de la función índice. Y hay una particularidad muy interesante de esta función. Esta función es una de mis favoritas en Microsoft Excel y es porque la función índice es capaz de devolver una referencia dentro de un rango. En otras palabras, si yo, por ejemplo, voy a borrar aquí la función índice, voy a borrar aquí el espacio para seguirla construyendo y en vez de utilizar A5, coloco la función índice donde apunte directamente a la columna A y en este momento coloco como segundo argumento el número 5, si yo selecciono aquí me estará dando la celda A5, pero lo que realmente está retornando dentro de la función fila es la celda A5 como referencia, lo que quiere decir que si yo selecciono este rango que tengo aquí y presiono F9, obtengo la matriz incremental desde 1 hasta 5. Control Z. Si aquí hubiese un número 11, pues claramente devolvería como tal la constante matricial de 11 elementos. Así podemos seleccionar este rango y podemos presionar F9 y observamos que tenemos los 5 elementos para poder arrancar directamente de la extracción de la función sustituir y extraer cada una de las palabras de esta cadena de caracteres. Control Z, punto y coma, y el número de caracteres que voy a extraer siempre va a corresponder al largo de la celda que corresponde a la celda A2. Si nosotros realizamos esto, cerramos paréntesis del largo y cerramos paréntesis del extrae y presiono F9, observamos que como resultado vamos a obtener cada una de las palabras que corresponden a la celda que tenemos acá. Voy a presionar control Z y voy a presionar Enter. Entonces voy a observar lo siguiente, como aquí estoy utilizando ya la versión Excel 365 que está trabajando con matrices dinámicas,
Al yo presionar Enter, él me devuelve cada una de las palabras en los rangos o en las celdas subsiguientes. Pero la idea es que si nosotros no tenemos todavía acceso a las constantes matriciales, pues no vamos a poder observar este comportamiento. Por eso, siempre recuerdo o siempre recomiendo presionar la tecla F9 para ir verificando cuáles son los valores que corresponden a los resultados que se están obteniendo. Voy a presionar Control Z, voy a presionar Enter. Para poder directamente hacer el conteo de números, aquí en este momento me dará 0 porque no tengo alguno. Voy a colocar aquí manualmente un número. Voy a colocar dos números. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un número cualquiera y voy a colocar al final otro número cualquiera para que observemos de que dinámicamente la fórmula me extrae los valores, al igual que si yo presiono F9, voy a verificar de que es una constante matricial donde están los valores ya extraídos. La idea básicamente es entender lo siguiente. Cuando yo tengo en una matriz los valores en texto y yo los opero con una operación, valga la redundancia, matemática, los números van a quedar intactos, pero los textos van a generar error. Por ejemplo, si yo sumara 0 directamente a esta extracción y presiono Enter, voy a observar que dentro de la matriz cada uno de los elementos de los números se sostienen debido a que el número 0 lo que realmente está realizando es una conversión de los números, mientras que los textos, al utilizar un operador matemático, se convierten en error. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma es colocar un doble negativo. Si nosotros lo hacemos de esta forma, obtenemos los números adecuados. Pero nuestra idea en este caso es poder hacer el conteo de los números que hay aquí. Para hacer esto podemos utilizar la función contar. Y la función contar tiene una gran particularidad, y es que no importa si dentro de la función existen valores de error, la función contar lo único que hará es contar la cantidad de números que hay dentro de un rango o de una matriz. Si yo en este momento presiono Enter, por mi versión funcionará, pero en versiones antiguas a Excel 2019 o Excel Office 365 debemos presionar la combinación de teclas Control Shift Enter. Entonces, si yo presiono Enter, aquí me funciona, me dirá que son dos números, pero repito, si ustedes tienen una versión un poco más antigua, deben de presionar la combinación de teclas Control Shift Enter. Al hacer esa combinación de teclas, ustedes van a observar una llave antes del igual y una llave después del igual. Y vale la pena resaltar de que estas llaves solamente aparecen o se deben colocar con la combinación de teclas que acabo de comentar, Control Shift Enter. No se pueden colocar de forma manual. Aquí voy a presionar F2 y voy a presionar Enter, puesto que yo no lo necesito hacer por la versión de Excel que estoy manejando. Y aquí voy a utilizar básicamente amarres, aunque directamente, bueno, no necesito aquí amarres porque la fórmula la voy a copiar únicamente hacia abajo. Entonces voy a presionar Control Enter y presiono doble clic y voy a observar que funciona. Vamos a ver qué ha pasado por acá. Ok, aquí sí necesito un amarre, perdón. Aquí necesito que siempre apunte a la celda A1, entonces eso sí lo voy a amarrar. Ese es el único amarre que necesito y ahora sí, doble clic hacia abajo y observamos que aquí está contando un número, aquí debe contar 2, correcto. Aquí debe contar 2, correcto, muy bien. Y aquí, por ejemplo, debe contar 3, correcto, porque tenemos 1, 2 y el 100% también lo estaría contando. Vamos a dejar este video hasta aquí y en el próximo video realizamos la extracción de los valores ya teniendo este conteo calculado. Muchísimas gracias a todos. Recuerda suscribirte, darle like y comparte si te ha gustado el contenido que estamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones.